Fraternidad Cristiana llega a tu vida a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Cada semana encontrarás un mensaje de fe y esperanza que te desafiará a superarte. Un mensaje directo a tu corazón. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Es una bendición para mí poder llegar a su hogar a través de nuestro canal de YouTube. Le damos muchas gracias a nuestros suscriptores. Gracias por dejarnos sus comentarios. Gracias por sugerirnos temas para estar hablando en este tiempo. Y bueno, hoy tengo una encomienda maravillosa. Hablar acerca de la importancia de pertenecer como creyentes a una iglesia local. Tenemos que pertenecer a una iglesia local porque ese es el propósito de Dios. Así Dios lo revela en su palabra. Cada creyente, cada persona que nace de nuevo, que le entrega su corazón a Cristo, debe tener sentido de pertenencia, tener una iglesia a la que pertenece, donde se congrega, donde participa de las actividades para seguir creciendo cada día espiritualmente. Cada uno de nosotros debemos darle importancia a pertenecer a una iglesia local. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 19, ya son ustedes miembros de la familia de Dios, ciudadanos del país de Dios y conciudadanos de los cristianos de todas partes. En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, la palabra nos dice que la iglesia es la familia de Dios, es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Todos los creyentes somos llamados no solamente a creer en Dios, sino también a pertenecer a una familia espiritual. Y en este día vamos a hablar por qué es tan necesario que cada uno de nosotros le dé valor a su iglesia local, pertenezca a su iglesia local, se sume a las actividades de su iglesia para seguir creciendo como creyentes, para llegar a la madurez espiritual. En Romanos capítulo 12, versículo 5, la Biblia nos dice que también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Aquí la palabra nos dice que cada creyente es un miembro dentro del cuerpo de Cristo. Es una parte importante. No todos tenemos la misma función dentro del cuerpo de Cristo, pero todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante que nosotros tengamos sentido de pertenencia con nuestra iglesia local. Para el apóstol Pablo significaba ser miembro de una iglesia, ser un órgano vital de un cuerpo con vida, una parte indispensable que está unida a todos los demás. En Romanos capítulo 12, del versículo 4 al 5, nos enseña la Biblia de que el sentido de cada una de las partes del cuerpo los da esta permanencia, este estar dentro del cuerpo de Cristo, este estar dentro de la iglesia, siendo parte de las actividades, siendo parte del programa, siendo parte también de la comunión con otros creyentes, porque es la manera que Dios eligió para que seamos edificados como morada espiritual, para que seamos edificados como esta familia de Dios que ahora somos. La Biblia nos enseña en todo el Nuevo Testamento y nos alienta a ser parte de una iglesia local, a ponernos bajo autoridades espirituales, a caminar esta vida de fe que Dios nos ha dado, tomado de la mano también de otros creyentes, compartiendo nuestra vida, nuestras experiencias, también, ¿por qué no?, nuestros desiertos y nuestros problemas con otros hermanos que comparten la misma fe que nosotros tenemos, y de esa manera podemos ser mutuamente edificados, fortalecidos y bendecidos en nuestro caminar con Cristo. Cuando estaba hablando y estudiando un poco acerca de la importancia de permanecer dentro del cuerpo de Cristo para crecer, para madurar como creyentes, también pude encontrar esta analogía en los miembros de un cuerpo, en cada órgano de un cuerpo. Humanamente, en lo natural, fuera del cuerpo, los órganos se secan y se mueren. Según los estudios que hacen los doctores, los especialistas en el tema, dicen que el corazón
el órgano, el corazón del ser humano fuera del cuerpo no dura más de 4 horas. También el hígado, una vez que es sacado del cuerpo, puede durar hasta 10 o 12 horas, dicen los especialistas. El riñón, fuera del cuerpo, puede durar un poco más de tiempo, hasta 24 horas. Y las córneas pueden durar hasta 48 horas fuera del cuerpo. En lo natural, un órgano fuera del cuerpo se seca y se muere. Solamente dura algunas horas si lo tenemos fuera del cuerpo. Ahora, en lo espiritual, yo me hacía esta pregunta: ¿cuánto tiempo pensamos nosotros que puede un creyente mantener su vida espiritual si se aparta del cuerpo de Cristo? Si deja de lado la vida de la iglesia local, si deja de lado la comunión con otros creyentes, si se aparta de la escuela, que es la escuela de Dios, que es la iglesia, si se aparta de la familia de la fe, ¿cuánto tiempo puede mantenerse con vida espiritual? Por eso es muy importante que todos nosotros, hermanos, pertenezcamos a una iglesia local, que tengamos sentido de pertenencia, porque de esta manera estamos demostrando que entendemos el concepto que nos da la palabra del Señor, que somos miembros del mismo cuerpo. No tenemos la misma función, no tenemos los mismos dones. Dios a todos nos ha dado dones diferentes, talentos diferentes, funciones diferentes dentro del cuerpo de Cristo, pero de todas maneras la palabra es clara en que nos necesitamos mutuamente para seguir creciendo en la fe y para avanzar hacia la madurez espiritual. ¿Por qué es necesario tener sentido de pertenencia, estar conectado a nuestra iglesia local? Porque como iglesia tenemos promesas de Dios. En el libro de Mateo capítulo 16, versículo 18, la palabra del Señor dice: edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. En otra versión dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este pasaje es maravilloso porque habla acerca de que nosotros tenemos una confrontación con el Hades, con una confrontación contra el reino de oscuridad. Sin embargo, la promesa es que Jesucristo mismo edifica su iglesia. Y no importa cuánta confrontación tengamos con las tinieblas, con la maldad, la promesa es que las puertas del Hades, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Pero no está hablando de una persona, está hablando de la iglesia como cuerpo. Esto nos enseña, queridos hermanos, que cuando nosotros nos mantenemos dentro del cuerpo de Cristo, estamos bajo la protección de la promesa de Dios. Si estás dentro de la iglesia local, si estás conectado al cuerpo de Cristo, no importa cuánto las tinieblas intenten hacerte retroceder, no importa cuánto intenten prevalecer sobre tu vida, la promesa es que la iglesia de Jesucristo va a ser edificada constantemente por el Señor, y también la promesa dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Por eso pertenecer a una iglesia local te da protección en contra de las fuerzas del mal. No solamente debemos pertenecer para ser protegidos, sino que hay también en la palabra del Señor hay otros conceptos que hoy vamos a hablar acerca de lo que produce tener pertenencia a una iglesia local. La Biblia nos enseña en el libro desde Mateos, Apocalipsis, nos enseña de que un creyente sin iglesia local es como una oveja sin rebaño, es como un niño que no tiene familia, que lo cuide, que lo proteja. Es como alguien que está a la deriva, un creyente sin iglesia local. Es como también un órgano que está fuera del cuerpo. La palabra del Señor nos enseña que si pertenecemos a una iglesia local, si nos mantenemos dentro de la protección del cuerpo de Cristo, eso nos va a ayudar a mantenernos en forma
espiritualmente. Cuando nos juntamos con nuestros hermanos para la oración, ya sea en la reunión de celebración o ya sea en una célula, en un estudio de hogar, y nos mantenemos vinculados con otros hermanos que comparten, que tienen esta misma fe que nosotros tenemos, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la lectura de la palabra, vamos a ser edificados mutuamente. Por eso es importante que nos mantengamos unidos con otros creyentes en Cristo, que nos mantengamos unidos a nuestra iglesia local. Eso nos va a ayudar a mantenernos en forma espiritualmente. Efesios capítulo 4, versículo 16, dice la palabra del Señor que por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Y aquí en este pasaje, lo leí en la Nueva Versión Internacional, me llamó la atención la expresión por su acción. Todo el cuerpo crece y se edifica en amor. La iglesia del Señor Jesucristo ha sido llamada a accionar en este mundo, ha sido llamada a predicar el evangelio, ha sido llamada a hacer discípulos. Ser parte de la iglesia quiere decir que entendemos que tenemos una misión en esta tierra que cumplir. Y en Efesios capítulo 4, versículo 16 dice que por su acción, o sea, por nuestro trabajo continuo, esforzado junto con nuestros hermanos, por nuestra dedicación a hacer la obra del Señor, dice por su acción todo el cuerpo crece. Cuando nosotros nos accionamos para la obra del Señor, cuando nos accionamos dentro de nuestra iglesia local, lo que sucede es que nosotros crecemos espiritualmente. Dice, todo el cuerpo crece y se edifica en amor. No solamente crecemos espiritualmente, sino que crecemos en amor, al trabajar con otros hermanos que no son igual a nosotros, que no tienen nuestro mismo carácter, que no tienen nuestros mismos dones, que tienen otros talentos, que quizás tienen otras formas de ver las cosas. Cuando nosotros nos accionamos dentro del cuerpo de Cristo y trabajamos junto con otros, lo que sucede es que crecemos, nos edificamos espiritualmente y también crecemos en amor. Dice, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. En la palabra del Señor se nos inculca a accionarnos, hermanos. Si queremos crecer espiritualmente, debemos accionarnos dentro de la iglesia local. En la Biblia se nos manda a amar, a alentar, a amonestar a nuestros hermanos, se nos manda a servir, se nos manda a enseñar, a aceptar a otros, a honrar a otros, se nos manda a llevar las cargas los unos de los otros, se nos manda a perdonarnos los unos a los otros, a someternos y a comprometernos unos con otros y también con las actividades de nuestra iglesia. Eso es membresía, eso es tener sentido de pertenencia, eso es estar dentro del cuerpo de Cristo, sabiendo que yo no fui llamado solamente a creer en el Señor Jesucristo, sino que también fui llamado a pertenecer a una familia de la fe, a una familia de la fe que se llama iglesia, a una familia de la fe que también se denomina cuerpo de Cristo. A eso Dios nos ha llamado, no solamente a creer, sino también a pertenecer. Cuando alguien dice, yo no necesito la iglesia para acercarme más a Dios, o no necesito la iglesia para crecer espiritualmente, no necesito la iglesia para desarrollar mis dones, pueden suceder dos cosas. La primera cosa es que estamos hablando con alguien que ignora las Escrituras. Y lo segundo que puede pasar, que estamos hablando con alguien que está siendo muy arrogante en cuanto a su perspectiva de la importancia de pertenecer a la iglesia. O sea, que alguien que dice, yo no necesito la iglesia, o es ignorante o es arrogante, porque la palabra del Señor nos enseña que necesitamos la iglesia para crecer cada día en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Necesitamos compartir nuestra vida con otros hermanos, necesitamos ser discipulados, necesitamos ser formados como siervos del Señor. Y todo eso, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en la iglesia local.
Por eso es tan importante, hermanos, que no nos engañemos a nosotros mismos pensando que podemos ser cristianos aislados del cuerpo de Cristo o que podemos servir a Dios a nuestra manera sin tener esto tan importante que es la pertenencia a una iglesia local. El aislamiento, la distancia con la iglesia local solamente va a producir en nosotros frialdad espiritual, solamente va a producir en nosotros que nos alejemos cada vez más de la fe y por consecuencia también de nuestro Dios. Por eso es importantísimo en este tiempo que nosotros nos evaluemos a nosotros mismos si estamos dándole la importancia que tiene tener esta bendición de tener una iglesia local a la cual pertenecer, en la cual poder servir al Señor, en la cual poder accionar todos los dones y todos los talentos que Dios por su gracia y por su misericordia nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, en primer lugar, ¿por qué debemos pertenecer? Porque eso nos va a ayudar a mantenernos en forma espiritualmente. En segundo lugar, ¿por qué tenemos que pertenecer a una iglesia local? Porque eso va a evitar que nosotros nos apartemos de la fe. Ninguno de nosotros los creyentes es inmune a ser tentado en algún momento. Ninguno es inmune a atravesar tiempos de desiertos, tiempos de crisis en nuestra fe, tiempos donde nosotros quizás no vemos las respuestas que quisiéramos ver y nuestra fe muchas veces es golpeada, tambalea en nuestro interior. Si no pertenecemos a una iglesia local, será mucho más fácil que en algún momento nos apartemos de esta fe que un día abrazamos con todo nuestro corazón. Pertenecer a una iglesia local evitará que con los golpes de la vida nos apartemos de la fe y de nuestro precioso Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 3, versículo 13, dice la palabra del Señor: anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Este pasaje me parece maravilloso porque habla de que el pecado es engañoso y el pecado muchas veces quiere entrar sutilmente a la vida de los creyentes, pero tiene un fin el pecado, es endurecer los corazones, es apartar a los preciosos creyentes de la fe y de la obediencia a la palabra del Señor. Sin embargo, si nosotros somos sabios y entendemos que la iglesia local nos da protección también para no apartarnos, siempre vamos a estar al pendiente de las actividades de nuestra iglesia local. Siempre vamos a estar procurando no perdernos los tiempos de oración, los tiempos de celebración, los tiempos de célula, los tiempos de estudios bíblicos. Si somos inteligentes, si usamos la sabiduría que Dios nos ha dado, nos vamos a mantener siempre unidos, conectados al cuerpo de Cristo, y de esta manera el enemigo no va a encontrar lugar en nuestra vida para hacernos apartar de la fe y de la devoción a nuestro Dios. Si nos mantenemos unidos al cuerpo de Cristo, es importante que entendamos que al enemigo, al diablo, le gusta mucho, le gusta que los creyentes estén desvinculados de la iglesia, desvinculados de los líderes espirituales, desarraigados, que se aíslen. Al diablo le encanta eso, porque cuando él logra que alguien se aparte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, esa persona se vuelve vulnerable a sus ataques, vulnerable a sus estrategias, vulnerable a que su forma de pensar, que un día estuvo firme en la fe, que estuvo ligada a la palabra de Dios, vaya siendo cambiada, modificada por todos los planes del enemigo, por todas las ideas que él transmite a las mentes. Entonces nosotros debemos entender, queridos hermanos, que si no queremos estar vulnerables a los ataques del enemigo, si no queremos estar vulnerables a sus estrategias en contra de nosotros, debemos estar siempre, siempre conectados al cuerpo de Cristo. La adoración en nuestra iglesia nos va a ayudar
a estar concentrados en Dios a pesar del momento que nos toque vivir. La comunión con nuestros hermanos nos va a ayudar a enfrentar los problemas de la vida. El ver que ellos también atraviesan problemas similares a los nuestros o quizás peores que los nuestros, y aún así perseveran en la fe y perseveran en su devoción a Dios. Esa comunión con los creyentes nos va a ayudar a cada uno de nosotros a enfrentar los problemas de nuestra propia vida. El discipulado en la iglesia, la escuela de líderes, las células, nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe, a que nuestra fe cada día esté más fuerte, esté pulida, sea gigante, que vaya creciendo a medida que pasa el tiempo. El trabajar en el ministerio nos va a ayudar a descubrir nuestros talentos, nuestros dones, nos va a ayudar a descubrir aquello que Dios nos ha dado y que quizás hasta el día de hoy no nos hemos dado cuenta que está en nosotros. ¿Cómo lo vamos a descubrir? Solamente cuando nos accionemos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y dónde obtenemos todas estas cosas? En la iglesia, en la casa de Dios, en la escuela de Dios, en el lugar que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, para tratar cada día con nosotros, para hablarnos a través de su palabra, para que juntos seamos edificados en la adoración congregacional. Qué importante que es, hermanos, entender que todos los creyentes debemos tener sentido de pertenencia, debemos tener una iglesia local a la que pertenecer, porque cuando nos mantenemos conectados con la iglesia local, vamos a mantenernos en forma espiritualmente. Nuestros oídos espirituales van a estar dóciles para escuchar la palabra de Dios. Vamos a ser confrontados por la verdad de Dios y vamos a estar siendo transformados constantemente por el poder de la palabra de Dios y por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Pero también si pertenecemos a una iglesia local, eso va a evitar que nos apartemos de la fe. Es tiempo para darle valor a nuestra familia espiritual. Es tiempo, si estás apartado, si estás aislado, si te has desconectado del cuerpo de Cristo, para volver a darle valor a tu iglesia local, a tu iglesia madre, a ese lugar donde Dios te llamó, en ese lugar donde Dios te libertó, en ese lugar donde Dios hizo tantas cosas lindas y maravillosas con tu vida, con tu corazón, con tu familia. Quizás las circunstancias de la vida han hecho que hayas dejado de lado tu iglesia madre, pero este es el tiempo para que volvamos a tener sentido de pertenencia, volvamos a conectarnos al cuerpo de Cristo, volvamos a tener presente que somos miembros del mismo cuerpo y nos necesitamos unos a otros para seguir creciendo, para seguir avanzando hacia la madurez espiritual y para permanecer firmes y fieles a nuestro Señor hasta el fin. Muchas gracias por estar viendo este video hasta el final. Que Dios les bendiga. Fraternidad Cristiana llega a tu vida a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Cada semana encontrarás un mensaje de fe y esperanza que te desafiará a superarte. Un mensaje directo a tu corazón.